Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de su podcast Voces en Rebeldía, realizado por la CEI Mujer y el Sistema Michoacano. Hoy tenemos con nosotros, hoy nos acompaña en este episodio la maestra Zaida Calderón Martínez. Zaida, bienvenida. Es un gusto que nos acompañes. Vero, muchísimas gracias. Qué gusto y qué alegría de coincidir contigo. Ya habíamos coincidido en algún otro momento en la vida, pero el destino no se equivoca. Un gozo. Agradezco muchísimo la confianza de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Michoacanas, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pues por esta oportunidad y por este espacio. Gracias. La maestra Zaida, te voy a hablar de tu Zaida, claro que ¿verdad? Sí. Como Mejor, sí. Me gusta más. Es coordinadora de las acciones de coadyuvancia de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Y miren, tengo que leerlo porque no me es fácil, no lo había escuchado, déjenme decirles, yo no había escuchado acciones de coadyuvancia. Y me parece sumamente interesante conocer en qué consiste, en qué pasa, por qué y demás. Pero antes de eso me gustaría que nos hablaras, Zaida, qué es la violencia de género, porque se habla mucho y luego a veces se malinterpreta también o ya se da como, muy coloquialmente, la violencia de género, sí, eso que les pasa a las mujeres, y me gustaría que nos apoyaras compartiendo al respecto qué es la violencia de género y posteriormente qué es la alerta de la violencia de género contra las mujeres. Sí. Bueno, primero iniciaría, existe la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley surge de la necesidad de poder tener un marco jurídico donde se pudiera encuadrar los tipos y modalidades de violencia por la lucha histórica y por las situaciones que estaba sucediendo generalmente en cuestión de la violencia. ¿Y qué es la violencia? Más que la violencia de género, es la violencia en contra de las mujeres. La ley tiene el término dentro de los significados que enmarca la ley y establece, fíjate qué interesante, que es cualquier acción y omisión solo por ser mujer o por cuestión de género, pero de manera coloquial sería por ser mujer, que te cause daño o sufrimiento desde el ámbito psicológico, físico, patrimonial, sexual o la muerte. Eso es la violencia. Y entonces cuando nosotras y obviamente en la audiencia los hombres que la escuchan, tenemos que reflexionar mucho porque es lo que hacemos, pero también lo que dejamos que hacer, que le causa un daño a alguien más. Dentro también de esta ley tenemos que comprender qué es una víctima. Y la víctima es aquella persona, en este caso mujer, porque la ley obviamente habla sobre las mujeres, a la que se le inflige esta acción o esta omisión. Y el agresor es la persona que la ocasiona o que la inflige, ¿no? Que la inflige en la mujer. Entonces debemos de comprender estos términos, ¿no? Yo coincido en que no es algo de moda, no es que ahora suceda, no es que a partir del Me Too, no. Está enmarcado en la Constitución y está marcado en la ley. Y dentro de esta ley está enmarcado lo que son las declaratorias de alerta de violencia de género. ¿Y qué es la alerta de género? Para poder hablar del tema, primero quisiera decir que existe la violencia feminicida. Y la violencia feminicida es aquella que tiene una expresión, es la más brutal, que se ejerce en contra de una mujer que le ocasiona la muerte. Pero también, fíjate que la ley constituye aquellas cuestiones, por ejemplo, porque de hecho lo dice de manera literal en la ley, pero que se ocasiona
porque no se reconocen los derechos humanos de las mujeres y que generalmente está motivado por odio. Y entonces lo primero que tenemos que marcar es que sí existe de, ay, es que es un homicidio, ¿no? También los homicidios son por odio. No, es por ser mujer y que no se reconoce que eres una persona sujeta de derechos humanos. Entonces, sí es algo, y ahorita vamos a abundar más en la cuestión del odio. Sí, porque además, ¿sabes qué? Me hace recordar una frase que escuché, Sai, que alguien que decía, es que los homicidios que son feminicidios. No, claro que no. Y me gustaría que tú nos hablaras también al respecto. Sí, obviamente hay toda una justificación y una investigación en la cuestión de que las causas por las que matan a las mujeres, y se oye muy feo, o sea, vamos a hablar del tema del feminicidio. Y lo que quiero primero decir es que en lo personal, cuando me invitaron aquí al podcast, estuve pensando mucho en cómo abordar el tema, porque hablamos de mujeres. Y estas mujeres tienen y tenían un nombre, una vida. Quizá eran muy felices, iban a su trabajo, dejaron un vacío muy grande en sus hogares, quizá dejaron hijos, hijas en orfandad. Entonces, no es algo frío, no son solo los números, sino estamos hablando de mujeres que desafortunadamente ya no están, y a ninguna mujer, adolescente o niña, porque también hay feminicidios infantiles que son súper dolorosos y que son muy complicados y que lo que genera es un enojo en muchas personas que nos dedicamos a esta lucha, y nadie debería de pasar por ello. Entonces, la violencia feminicida, hay un patrón en que la mayoría de los feminicidios se dan no porque exista un asesino serial o exista alguien que tenga, no. Es aquella violencia que ejerce un hombre mayormente de forma violenta, agresiva, con odio en contra de una mujer solo por ser mujer. Y ahorita quisiera abundar en el tema de lo que significa las mujeres y por qué la lucha feminista es tan importante. Y verdad que no hay estadística, yo siempre digo, hay que ver los números. Si tú analizas la estadística a nivel nacional de los feminicidios, la mayoría, y casi en todos los casos, es así. Es porque el agresor, por alguna causa, se sintió con el derecho a tomar la vida de una mujer y lo hizo desde un lugar del odio, del poder, del ejercicio del poder. Y entonces, pues luego los hombres dicen, ay, es que también a nosotros nos matan. A ver, no existe investigación, ni las fiscalías han emitido estadística, ni el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, ni el INEGI, que existe una tendencia que las mujeres estemos asesinando a nuestros novios, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros maridos, solo por ser hombres y solo porque me dijo, oye, es que quiero trabajar, oye, es que voy a salir con mis amigos, ¿verdad que no? Para nada. Ahí está el ejemplo de la diferencia. Entonces yo quisiera que las personas que usan esos argumentos lo reflexionaran antes de. Entonces sí, existen muchísimos homicidios de hombres que matan a otros hombres por otras circunstancias y otras violencias. Entonces, la violencia en contra de las mujeres y esta tipificación del feminicidio tiene una justificación jurídica, antropológica, social, psicológica, de por qué las causas son muy específicas. Entonces, ahí está enmarcado en la ley. Entonces, cuando se establece este principio y por fin se logra tipificar la denominación de violencia feminicida, pues no es porque sea algo bueno, positivo, lleno de orgullo. No. Es porque en el país estaban existiendo muchas muertes violentas en contra de las mujeres. Recordemos el caso de Ciudad Juárez, que es como la punta del iceberg que después desencadenó una realidad social que vivimos la mayoría de las mujeres sobre muchas violencias. Pero también hay un continuum de violencias para llegar al feminicidio y que no debemos de olvidar. El continuum es qué está sucediendo antes.
lesiones dolosas, violencia intrafamiliar, homicidios, es decir, esas violencias y que muchas están encausadas en la violencia familiar dentro del hogar. O sea, el espacio donde las niñas, las adolescentes y las mujeres deberíamos de estar más seguras. Entonces, si nosotros vemos la estadística, yo invito a la ciudadanía, a quien nos está escuchando, teclee Secretariado Ejecutivo Nacional. Y luego se va al apartado de la estadística de los reportes de las violencias en contra de las mujeres. Lo pueden ver a nivel nacional y lo pueden ver por estados. Y se van a dar cuenta que los reportes de violencia familiar son en contra de las niñas, de las adolescentes, o sea, está en incremento. Y entonces eso está antes de esta violencia tan brutal y letal que es el feminicidio, que no se ha logrado erradicar y que sí se están haciendo acciones, pero que primero deberíamos de ser empáticas y empáticos y sensibles. Oye, y que tiene poco tiempo en que se usa la palabra feminicida, Así ¿no? es. Porque anteriormente, ¿qué tendrás ahí? Más o menos, ¿estamos hablando de los 90s? No, de hecho la ley de acceso inició en el 2009, no recuerdo exactamente el año, pero en el Congreso, precisamente de la Unión, recuerdo mucho, Patricia Mercado, Patricia Lamendi, perdón, era diputada federal y fue quien impulsó esto en el Congreso. Y como siempre, siempre somos las mujeres luchando por las mujeres. También eso quiero dejar claro, sí, que nos anteceden muchísimas mujeres, por eso hoy en día tenemos derechos y han hecho una lucha, somos la resistencia y siempre ha sido a contracorriente una cuestión de luchar. Entonces, no recuerdo exactamente la fecha, ofrezco una disculpa por ello, pero sí, la tipificación de la denominación es de este siglo, es muy reciente, sí, pues. Sí. Entonces, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia enmarca el tema de la declaratoria de alerta de violencia de género. Y fíjense bien, declarar que algo está en alerta. Una alerta es cuando dices un foco rojo, algo está sucediendo, sí o no la palabra te lleva a este sentido. Así es. Entonces, el 31 de diciembre del año pasado, el 2024, se extingue la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación antes, ¿no? Entonces el proceso, bueno, ahora se traslada a la Secretaría de las Mujeres, hoy en día las mujeres, porque la presidenta Claudia Sheinbaum eleva la política pública de las mujeres a una secretaría. Entonces, absorbe lo que es la CONAVIN y el INMujeres, y hoy en día hay una subsecretaría para el acceso a una vida libre de violencias, y esta subsecretaría tiene la dirección de atención a las declaratorias. Hoy en día es así. Bueno, antes era ante CONAVIN. Entonces, esta declaratoria pues surge como una medida emergente, temporal, y aparte yo diría urgente, de cuando en una zona, porque así lo establece la ley, determinada, es decir, geográficamente, hay una incidencia de feminicidios, de instituciones que no están cumpliendo con su deber, pero que también hay un agravio comparado, en el sentido de un agravio es que haya corrupción, que no haya una debida diligencia en el proceso. Entonces, la declaratoria es eso. La declaratoria es el conjunto de acciones que deben de ser organizadas y estructuradas por los 3 niveles de gobierno, federal, el estado y los municipios, tendría que ser para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida en una zona determinada. Entonces, Michoacán, en específico, el 26 de junio del 2016, si no me falla la memoria, se emite la declaratoria de alerta de violencia de género en contra de las mujeres en nuestro estado. Casi vamos a cumplir una década. ¿Y cómo se hace la solicitud? Seguramente la gente tiene esa duda. Sí, hay algún proceso, algún protocolo. Así es. Se tiene que hacer una solicitud, obviamente, pero está el antecedente. Tiene que haber estos indicios, como te decía, de esta violencia extrema
que se está perpetuando, que se está replicando. La solicitud la puede hacer desde un colectivo feminista, una asociación civil. En Michoacán sabemos que la solicitud la hizo la Asociación Civil Humana Sin Violencia, ellas son las que hacen la solicitud, pero la puede hacer una asociación, el mismo estado o misma federación, la misma federación cuando identifica, es decir, en ese tiempo la CONAVIN identificaba, lo puede solicitar. Cuando se hace la solicitud entra un grupo interdisciplinario y analiza esta solicitud, es decir, tienen que analizar la procedencia, tienen que analizar qué instituciones están participando, qué omisiones se están cometiendo, cuáles son los índices de violencia. Se tiene que hacer en un tiempo récord porque como la misma palabra lo establece, estamos en alerta y entonces se dictamina la declaratoria. Entonces en Michoacán existe, la pueden también buscar en internet, pongan declaratoria alerta de violencia de género en contra de las mujeres Michoacán y les va a aparecer el documento. El documento es aproximadamente de 5 hojas y en este documento se establecen medidas que tiene que cumplir el Estado, el aparato del Estado, para garantizar que ya las mujeres pues no estemos siendo víctimas de este tipo de violencia. Entonces, cuando se hace la declaratoria, entran 14 municipios del estado de Michoacán. 14 están en la declaratoria. Entonces es una responsabilidad también municipal, es muy importante señalarlo. Morelia, Uruapan, Zamora, La Piedad, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, nos vamos hacia este lado, está Huetamo, Tacámbaro, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo. Espero no se me haya pasado 14 municipios. Así es. Que obviamente por una cuestión de población son los más. Sin embargo, el movimiento de la violencia, nuestra secretaria Alejandra Anguiano hace poco, ella ha estado asistiendo a las conferencias del gobernador y ha mostrado también cómo ha ido cambiando los indicios. En efecto, a lo largo de los años los feminicidios han ido en disminución. Claro que sí. Pero, por ejemplo, 2024 fue un año donde la violencia sexual incrementó. Y entonces ese es un factor donde ya muchos hombres empiezan a sentir como están viendo que sí hay consecuencias, que sí los detienen, que sí los procesan, que sí terminan en la cárcel, dicen probablemente, no, pues no la mato, pero sí puedo golpearla, sí puedo abusar de ella, sí puedo violar. Entonces hay una tendencia desafortunada para las niñas y las adolescentes en el estado de la violencia sexual y el embarazo adolescente. Entonces tenemos que ver cómo se están moviendo estos indicadores. También en el estado ha habido feminicidios en zonas de comunidades indígenas. También empieza a haber municipios de prioridad que no necesariamente son estos 14, porque obviamente son los más grandes en cuanto a población, cuando se hizo la declaratoria, sino son más pequeños. Entonces, a grandes rasgos, en eso consiste esta declaratoria de alerta de violencia de género y así fue como incursionó en el estado de Michoacán. Y es importante mencionar que de los 32 estados que hay en el país, 24 ya están dentro de declaratorias de alerta de violencia de género. O sea, casi todo el país. Entonces tenemos que atender un síntoma que no debería de existir y que se debe de atender. Yo ahorita que te escucho del número entre los municipios en nuestro estado, los estados que ya se tienen considerados o que se están en proceso, esto es sumamente preocupante, más que alarmante, ¿no? Ver si realmente las cifras en el tema de los feminicidios están bajando, ¿a qué se debe que estén bajando? Pero también digo que se están haciendo acciones, tú lo estás mencionando, y el trabajo que se está ejerciendo para disminuir estos números, pero qué preocupante que además estén aumentando otro tipo de violencias hacia las mujeres. Al final de cuentas, las mujeres seguimos en un estado de inseguridad, ¿verdad? En ese miedo. ¿Cuáles son las acciones de coadyuvancia en sí? ¿Qué es exactamente las acciones de coadyuvancia? Es un fondo federal, es un recurso. Es importante
recordar la lógica de cómo funciona el Estado, el aparato del Estado. El aparato del Estado funciona con presupuestos que vienen del gobierno federal en su mayoría y que algunos presupuestos son de manera adicional. Obviamente el gobierno federal, antes la CONAVIN, ahora la Secretaría de las Mujeres, para coadyuvar, porque también es una obligación, es lo que te decía, la ley marca que pues obviamente la prevención, la atención, la erradicación y la sanción de la violencia es una obligación del aparato del gobierno en los 3 órdenes, ¿no? Cada uno tiene que poner recursos y capital humano y todas las acciones y todos los programas alineados obviamente a combatir, ¿no? Y entonces también fíjate que la declaratoria, y creo que ese es el reto, ahorita voy a explicar el fondo, la declaratoria marca que el Estado tiene que tener un programa alineado a sus acciones, pero que este programa tiene que incluir las instituciones que son obligadas para la atención de la declaratoria. Y entonces el primer paréntesis que quiero hacer y que quiero deconstruir esa creencia es que muchas personas atribuimos o creemos que la prevención o la erradicación o la atención o la justicia de la violencia feminicida es una obligación solo y exclusivamente de la SEI-Mujer, y no. Este es un trabajo interinstitucional en el que debe entrar el Poder Judicial, la Fiscalía, los centros de justicia, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero también debe entrarle el DIF, la Secretaría de Educación, hasta en el tema de movilidad para crear senderos seguros y espacios, ¿no?, para las mujeres, porque la prevención de la violencia tiene que ver en muchos otros sentidos de construcción educativa, psíquica, emocional, económica, es decir, esos eslabones que nos van a permitir. Entonces, imagínate la ley cómo establece que tienen que estar. Lo siguiente, se tiene que tener un presupuesto, pero ese presupuesto tiene una temporalidad, es decir, no es de, me voy a aventar 20 años, no, o sea, tu programa, qué vas a hacer y en cuánto tiempo lo vas a realizar. Y aparte de todo, tiene que tener indicadores que sean medibles, es decir, qué vas a combatir y cómo lo vas a medir. Entonces, en ese sentido, la Federación crea un fondo nacional que se llama Acciones de Coadyuvancia para la atención de las declaratorias de alerta de violencia de género en contra de las mujeres en estados y municipios. Es un fondo que se usa para que tu estado puedas. Y cuando se llama de coadyuvancia es yo te ayudo a coadyuvar, pero también tu estado tienes que meterle capital humano, presupuesto, que obviamente sí lo hacemos, para atender la declaratoria. Y debería de ser cada una de las instituciones que atiende, como por partes iguales, en la responsabilidad, en lograr los objetivos, claro, y demás. Nosotras. El personal, claro, todo. Nosotras y nosotros y nosotres como servidores públicos, todas las personas que estamos en el servicio, tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad, claro que puede ser medida y claro que puede ser supervisada desde la o el Ministerio Público, el área de psicología, las personas que damos atención. Entonces, años anteriores a este subsidio podía acceder la CEAP, la Fiscalía o alguna otra institución. A partir de este 2025, lo cual me pareció un acierto muy grande, la Federación condicionó a que sean las IMEF únicamente las instituciones que puedan bajar el recurso. Y bueno, no es de extrañar que hayan tomado esta decisión. Aquí traigo mi acordeón para el tema del recurso, porque a nivel nacional pues solamente existen 123.940.472 pesos y ese dinero se distribuye a nivel nacional. A nivel nacional. Y entonces este recurso se distribuye entre los 24 estados. ¿Cómo lo distribuyen? Pues de manera proporcional, midiendo el número de violencia feminicida, homicidio doloso, lesiones dolosas, conforme a los delitos previos que se pudiera decir o el continuum del feminicidio. Obviamente hay estados que están en situaciones más complejas y obviamente se les entrega un recurso más, entonces no es igual entre todos, es proporcional. En el caso de Michoacán este año de manera específica, se accedió a un recurso de 4.166.000 pesos
que la verdad pues podría resultar poco para toda la población porque tenemos que atender los 14 municipios, pero creo que es un gran esfuerzo porque a lo mejor la ciudadanía no lo sabe y a veces dicen es que no trabajan o yo he notado cuando nuestra secretaria Alejandra va y da noticias sobre los esfuerzos y los trabajos y muchas veces comunicadores hombres de aquí de la ciudad de Morelia de manera burlesca desacreditan los esfuerzos y los trabajos. Entonces, creo que es importante que empecemos a identificar cómo funciona la aplicación de estas acciones de coadyuvancia. Definitivamente es un tema que nos da para muchísimo porque hablar simplemente del tema de feminicidio es nada comparado con todo el fenómeno que implica el feminicidio. Y si es la alerta de género de violencia contra las mujeres quienes están generando estas acciones, hijos, necesitamos conocer muchísimo más a dónde acudir si alguien que nos escucha en estos momentos vive violencia, qué hacer. Ya mencionaste algunas de las dependencias, algunas de las instituciones, y ya para ir cerrando también me gustaría que nos dijeras si hay algún espacio, algún lugar donde se pudiera la gente informar un poco, conocer más al respecto sobre los procesos, sobre el desarrollo, sobre los avances que se tienen, los resultados o no. Sí, en la página de la Secretaría de Igualdad Sustantiva existe un apartado ahí que está dedicado a la atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y pueden consultar. Okay. Si alguien quisiera leer más, por ejemplo, sobre el último dictamen de la declaratoria o sobre el proceso que se ha tenido, todavía no se elimina la página de la CONAVIN. Yo lo revisé, obviamente toda la información documental se está trasladando obviamente de lo que era el portal de CONAVIN a lo que es la Secretaría de las Mujeres, están como en ese tránsito, pero todavía si ustedes, por ejemplo, entran CONAVIN, diagonal, Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Michoacán, los manda directamente a un espacio específico donde está todo el histórico. Yo sí creo que para poder hablar de los temas tenemos que informarnos. Yo diría mucho que tenemos que ser muy, muy responsables todas y todos, y les diría, es algo que les digo a mis alumnos en la carrera de Ciencias de la Comunicación, que mucha información que se vierte en las redes sociales, ya lo diría Marshall McLuhan, el medio es sí tiene un fin, o sea, el mensaje es el medio, ¿no? O sea, tiene un fin. Mucha información es errónea, es falsa, lo que busca es polarizar o utilizar ideas o creencias que son falsas. Entonces creo que no deberíamos de usar como una fuente de consulta muchas veces opiniones que se dan en las redes sociales desde la desinformación, y que yo les invitaría a que revisaran estos portales oficiales, o que pudiéramos ver, leer, escuchar fuentes de información fidedignas, el INEGI, el Secretario Ejecutivo Nacional, la página de la Secretaría, para que estemos informados de manera correcta. Sí, porque después hace el teléfono descompuesto, claro, ¿verdad? Y nos perdemos, y cuando lo que necesitamos es conocer exactamente para poder prevenir y evitar situaciones de riesgo. Sí, así es, Vero. ¿Algunas recomendaciones que nos puedas compartir que podamos poner desde lo individual en práctica para prevenir situaciones de violencia? Ver, hace ratito nosotras platicamos, voy a usar el mismo ejemplo que usábamos hace rato. Muchas personas todavía de manera pública desacreditan los hombres, justifican muchas veces las acciones bajo primero la creencia de es que la violencia así es natural, los hombres somos agresivos, o sea, eso es totalmente falso, pero también estas acusaciones de las mujeres son mentirosas, son malas, son falsas, se visten para provocarnos, les gusta que las traten mal, ¿por qué aguantaron tanto? Como si tuviéramos algo en nuestra cabeza. Y eso es sumamente lamentable que en el 2025 todavía todos esos discursos, todas esas creencias se sigan replicando. Y vamos a poner un ejemplo práctico. El propio lenguaje
es sumamente agresivo y violento, enmarcado al menos en Michoacán, que vivimos en una cultura machista, androcentrista, es decir, que ponemos en el centro la figura de lo que se representa ser hombre y a los hombres en sí mismos bajo privilegios, y también adultocentrista, es decir, las niñas y las adolescentes no tienen voz, no importan, porque solo tiene la razón la gente adulta. Y entonces, si tú buscas en el diccionario 2 términos que son súper claves, madre y padre, busca en un diccionario de mexicanismos o busca también hasta en la Real Academia de la Lengua Española, la acepción es peyorativa para el caso de mujer. Mujer, ay, es que era una madrecita, o sea, algo así chiquito. Ay, es que me costó una madre, o sea, como que no tuviera valor. ¿Y qué hacen los hombres cuando quieren atacar a otro hombre? ¿Cómo le dicen? Hijo de tu madre. Es decir, el ataque más letal de un hombre contra otro hombre es hacerle referencias de algo que tiene que ver con ser mujer, con ser femenino. Entonces, a ver, pues entonces no podemos amar a una persona cuyo el significado de la palabra detrás de eso significa algo tan pequeño, insignificante, malo. Y entonces, padre, ay, qué padre, me la pasé bien padre, es que está padrísimo. Lo asociamos a lo divertido, a lo bueno. ¿Verdad que el lenguaje es hasta violento? Así es. Entonces, yo mi recomendación la veo en 3 esferas muy grandes. Vivimos personas que tenemos 40, 50, 60, 70 años. Ya no podemos, tenemos que tener una responsabilidad compartida. Yo invitaría a todas esas personas a que se pregunten a sí mismas si todo lo que creen o las creencias que tienen de lo que debemos de ser hombres y mujeres son realmente verdaderas. Y yo les puedo asegurar que la mayoría de las cosas que creen son falsas y que los construyeron bajo una mirada totalmente machista que lo aprendieron en las novelas, como en México, la romantización del amor, de que las mujeres somos débiles, sensibles, que de manera natural deberíamos de ser madres, lavar, planchar, estar calladas. Todas esas son creencias falsas, pero que el hombre tiene que ser tal cosa. Entonces imagínate eso. Y tenemos una generación intermedia que serían los hijos y las hijas de esta generación y los pequeñitos y las pequeñitas que son las infancias que están creciendo. Entonces, la violencia feminicida, Vero, sí tiene probablemente una explicación. Yo no soy una experta, una psicóloga, una antropóloga, pero imagínate que un niño que desde que nace, porque lo que nos construye es el contexto, es decir, dónde nacemos, cuál es nuestra raza, nuestro color de piel, nuestro lenguaje, pero el contexto, es decir, es como la clase social, lo que hay alrededor, si hay pobreza, si hay violencia, nos determina. Y en relación a eso, la violencia se explica en el sentido de, tú crees algo, cuando pase una situación, tú vas a sentir una emoción y en relación a esa emoción vas a reaccionar. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Con tranquilidad o agarrando a patadas a alguien? Entonces, si un niño desde que nace se le dice, es que los juguetes es el tractor, la pistola, el casco, la ciencia, pues cree que eso es lo que tiene que hacer. Y aparte de todo se le enseña que lo más importante es el dinero porque el ejercicio del poder es el dinero. Pero ojo, por otro lado, imagínate qué hubiera pasado si en los 80s, cuando era tan famoso el nenuco, un niño jugara con un nenuco, con un jueguito de té. ¿Sabes qué aprendería? Una concepción diferente de lo que es el cuidado, el amor, en la crianza. materia de, claro, la crianza sabría y no lo sentiría alejado de él. Y las niñas hubiéramos tenido la oportunidad de jugar con la ciencia y entonces crecemos en este sentido. Entonces, otro es el tema de la impunidad, también te lo comenté. Entonces, si un niño en la escuela avienta a sus compañeras, les dice cosas, les jala el pelo, pero aparte de todo también golpea a sus compañeros como luego sucede, entonces en la escuela no se reporta, no se pasa un área de pedagogía o de psicología y en la familia eso mismo empieza el tema de la impunidad. Y entonces ese niño comienza a crecer sabiendo que puede hacer lo que sea y que no va a pasar nada. ¿Qué sucede? O sea, si tú vas en la calle y un tipo, sí se normaliza. Si tú vas en la calle y un hombre te nalguea, lo detienen, tú vas y denuncias,
se da cuenta que no puede hacer nada. Si te acosan en el transporte público, si tu jefe te ve de manera lasciva, si el profesor, el que se te acercaba de una manera que te incomodaba, entonces, de manera sistemática y estructural, los hombres aprenden a que no hay consecuencias, a que no pasa nada. Y entonces se crea una figura de lo que debe de ser una mujer. Y ahí está el tema. Imagínate que dos personas de 15, 18 años se enamoran, y aparte todos se enamoran bajo la concepción de un amor romántico equivocado, ¿sí? Es que te celo porque te amo. Es que ya no, posesión, claro, en eso eres mía, en esa cosificación ya de no los sa- cuerpos claro. y más. Imagínate, ¿qué va a pasar cuando esta mujer diga, yo soy una persona sujeta de derechos, que puedo trabajar, ir a ver a mi familia? ¿Qué le va a pasar a este ser? Va a guardar un enojo y una ira porque va a decir, no, a mí no se me dijo esto. Y desafortunadamente eso desata el tema de un empujón, de jalar el pelo. Y el violentómetro te dice cómo va escalando, hasta una burla, una amenaza, ¿sabes? Y desafortunadamente, cuando las mujeres no identificamos y no reconocemos que eso no es amor, no es respeto, porque amar es reconocer en la otra una persona sujeta de derechos. Y fíjate, muchas personas a mí me han preguntado, Sai, ¿tú por qué te determinas como feminista? Y vamos a cerrar en este tema. Sí. Porque la idea es tan radical, ve nada más que radical es, que el feminismo lo que plantea es que las mujeres somos sujetas de derechos. Es decir, tenemos el derecho a la propiedad, a estudiar, a salir, a transitar, a ser votadas. A la seguridad, a la libertad, a la salud. Así de radical más, es la idea. Sí, yo no veo una transformación porque nuevamente las mujeres somos la resistencia. O sea, las feministas del siglo XVI, XVII, XVIII luchaban por poder ir a la escuela, por poder votar, por la propiedad. Y hoy en día todavía seguimos siendo las mujeres las que acompañamos a las víctimas, a las infancias, las que estamos en estos podcasts, somos las mujeres luchando por las mujeres y por nuestros derechos. Yo de verdad invitaría a los hombres a que hagan una reflexión personal. Un periodista, Nacho Lozano, escribió un libro, Macho Menos, y él ahí hace un cuestionamiento sobre, si tú le preguntas a todos los hombres, ¿qué es lo difícil de ser hombre? No tienen una respuesta. ¿Y sabes por qué no tienen una respuesta? Porque actúan desde un sistema que los privilegia, sin importar como el nivel, porque no les suceden las violencias que les suceden a las mujeres. Y en ese libro hay una frase que a mí me impresionó mucho que decía que la masculinidad se debe construir con el cincel del feminismo. Es decir, los hombres deben de reconocer en nosotras las mujeres personas humanas que tienen derechos. No venimos, o sea, esto no se trata... ¿Nos repites el nombre del libro? Es Macho Menos, y les podría recomendar, hay muchísimas otras autoras, sobre todo mujeres, Rita Segato, Nuria Varela, también existen feministas a nivel nacional como Marta Lamas, o sea, hay que leer e informarnos. Y entonces... Y con esa parte nos vamos, ¿te parece? Sí, claro que porque... sí. Yo soy muy platicona y este tema hay que da leer, para mucho. Hay que informarnos, claro. Hay que romper el silencio, hay que hablar, hay que compartir. Y que los hombres se deconstruyan, Vero. Así es. Y yo cerraría diciendo, si hay un hombre que está viendo este podcast, que empiece el hate, que se siente incómodo con lo que digo y piensa, no es cierto, está mal, no es cierto, las mujeres son unas mentirosas, son falsas, si se siente molesto y enojado cuando en cualquier circunstancia, debería de preguntarse si eso es normal. Y oye, amigo, pues no es normal. Deberías de pedir ayuda, acompañamiento profesional, recibir psicológico. atención. Claro. Zaida, es un honor, honor. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir. Gracias. Te esperamos la próxima. Muchísimas gracias a todo el sistema, gracias al equipo de producción. Y Zaida, esperamos contar contigo nuevamente. Te abrazo, Vero. Gracias. Gracias.
Hasta la próxima.